Solo vine a llamar por teléfono. Gabriel García Márquez. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona, conduciendo un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. No importa, dijo María. Lo único que necesito es un teléfono. Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Fumaban. María cedió a las ansias de desahogarse y su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios. «Están dormidas», murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando se despertó, era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido, ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. «¿Dónde estamos?», preguntó María. «Hemos llegado», contestó la mujer. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío, que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las parejas alumbraban apenas un farol del patio. Permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a mujeres de uniforme que las recibieron a la puerta del autobús y que le cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran y las ponían en fila india, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en portería. «¿Habrá un teléfono?», preguntó María. «Por supuesto», dijo la mujer, «ahí mismo le indican». Le pidió a María otro cigarrillo y ella le dio el resto del paquete mojado. «En el camino se secan», le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo y casi le gritó buena suerte. El autobús arrancó sin darle más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardia trató de detenerla con una palma enérgica, pero tuvo que apelar un grito imperioso. «Alto, he dicho». María miró por debajo en la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció, ya que en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos dulces: «Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono». María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas.
Una mujer distinta, que a María le pareció humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escrito en un cartón cosido con el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió que no llevara su identificación. «Es que yo solo vine a llamar por teléfono», le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera y el marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche y quería avisarle de que no estaría tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7. Él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que decir, se cogió de hombros. «Es que yo solo vine a hablar por teléfono», dijo María. «De acuerdo, maja», le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real. «Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras, pero ahora no, mañana». Algo sucedió entonces en la mente de María, que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciaguadas con sedantes, y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó a un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror. «Por el amor de Dios», dijo, «les juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono». Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaba Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles y 2 reclusas habían muerto estranguladas en su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado, el segundo fue menos claro y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes. Tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicornios de España. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero antes de amanecer. Cuando la despertaron, las ansias de fumar estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido, un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remanso de amor, y estaba frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de plantigrado y una sonrisa sedante. Con 2 pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. Antes de decirle nada, sin saludarlo ni siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. «Aprovecha ahora para llorar cuando quieras», le dijo el médico con voz adormecedora. «No hay mejor remedio que las lágrimas». María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales, en tedios después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos. Le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de sus incertidumbres con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era por primera vez en su vida el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. El médico se incorporó con toda la majestad de su rango. «Todavía no, reina», le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. «Todo se hará a su tiempo», le hizo desde la puerta una bendición episcopal y desapareció para siempre. «Confíe en mí», le dijo.
Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del director, agrietada. Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los 3 compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi 2 años de una unión libre, bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió un truco estelar de los peces invisibles, pero no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de 93 años, en silla de ruedas, que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos 30 cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María, que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían por su negaban a creer en la magia. Después de cada representación, llamó por teléfono a su casa y esperó sin ilusiones a que María le contestara. En la última ya no podía reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido. De regreso en casa, en la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primavera en las palmadas del Palacio de Gracia y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podía ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado que se le olvidó darle la comida al gato. Solo ahora que lo escribió caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque Barcelona solo le conocimos por su nombre profesional. Saturno el Mago era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irremediable, pero el tacto de la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esa comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la medianoche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer, tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarle solo, y ahora para siempre, el vasto mundo sin ella. Lo había hecho 3 veces con 3 hombres distintos. Incluso él, en los tiempos 5 años, lo había abandonado en Ciudad de México, a los 6 meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Azures. Una mañana María no amaneció en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó por otro al cabo de 2 años sin amor. Pero no, había vuelto a casa de sus padres y allí Saturno a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometió mucho más de lo que resultó a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. Hay amores cortos y hay amores largos, le dijo ella, incluso sin misericordia. Este fue corto, él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de un huérfano despés de casi un año de olvido, le encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de azares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la Iglesia Católica, la había dejado vestida y esperando en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego, bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos y en un terrible estado de remordimientos tardíos se fue a la medianoche a buscar a Saturno.
No estaba en casa, pero encontró las llaves en la meseta de flores del corredor, donde la escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. ¿Y ahora hasta cuándo?, le preguntó él. Ella le contestó con un verso Vinicius de Morales: el amor es eterno mientras dura. 2 años después seguía siendo eterno. María pareció madurar, renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A finales del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpignan y de regreso conocieron a Barcelona. Les gustó tanto que llevaban 8 meses aquí y les iba tan bien que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para 5 hijos. Había sido la felicidad posible hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza, con la promesa de volver a las 7 de la noche del lunes. Al amanecer del jueves todavía no había dado señales de vida. El lunes de la semana siguiente, la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a casa para preguntar por María. No sé nada, dijo Saturno. Búsquenla en Zaragoza. Colgó. Una semana después, un policía civil fue a su casa con la noticia de que había hallado el automóvil en los puros huesos en un atajo de Cádiz, a 900 kilómetros del lugar donde María lo abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato y apenas si lo miró para decirle sin más vueltas que no perdían el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal vez su convicción, que la gente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua, Florida de Cadaqués, a donde Rosa Rejas lo habían invitado a navegar a vela. Estábamos en el Maratín, el populoso y sordido bar de la Huache, divina en el crepúsculo del franquismo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas, después de agotar la segunda cajetilla de cigarros de la jornada. María se encontró sin fósforos, un brazo escuálido de vellos viriles, con una esclava de bronce romano se abría paso entre el tumulto de la mesa y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el mago lo vio. Era un adolescente óseo y lampiño, de una lapidez de muerto y una cola de cabello muy negro que le daba a la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de pijama callejero de algodón crudo y unas albargas de labrador. No volvieron a verlo hasta fines del otoño, en un hostal de mariscos de la Barceloneta, con el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los saludó a ambos como viejos amigos y como besó a María, y por el modo como ella le respondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose a escondidas. Días después encontró por casualidad un nombre nuevo y un número de teléfono escritos por María en el directorio doméstico, y la inclemente lucidez de los celos le reveló quién era. El prontuario social de intruso acabó de rematarlo. 22 años, hijo único de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un prodigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas, pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa. Empezó a llamarlo por teléfono todos los días, cada 2 o 3 horas, desde las 6 de la mañana hasta la madrugada siguiente, y después de cada vez que se encontraban un teléfono a la mano, el hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio. Al cuarto día le contestó una andaluza que solo iba a hacer la limpieza. El señorito se ha ido, le dijo con suficiente vaguedad, pero enloquecerlo, Saturno no resistió a la tentación de preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señorita María. Aquí no vive ninguna María, le dijo la mujer. El señorito es soltero. Ya lo sé, le dijo él. No vive, pero a veces va o no. La mujer se encabritó. Pero ¿quién coño habla ahí? Saturno colgó la negativa de la mujer. Le pareció una
confirmación más de lo que ya no era para él una sospecha, sino certidumbre ardiente. Perdió el control en los días siguientes, llamó por orden alfabético a todos los conocidos en Barcelona. Nadie le dio la razón, pero cada llamada le agravó la desdicha porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los trasnochadores y impenitentes de la Guache Divine, y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir. Saturno huyó despavorido. Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanitario, con el gato vestido igual que él, la malla roja y amarilla del gran leotardo, el sombrero de copa y una capa de vuelta y media que parecía para volar. Entró a la camioneta de feria hasta el patio del claustro y allí hizo una función prodigiosa de casi 3 horas que las reclusas gozaron desde los balanzocones con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas menos María, que no solo se negó a recibir a su marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte. En una reacción típica lo consoló el director: ya pasará, pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible para que recibiera una carta, pero fue inútil. 4 veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejándole en la portería del hospital las raciones de cigarros sin saber siquiera si llegaban a María, hasta que lo venció la realidad. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse a Barcelona le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarros a María. Pero hace unos 12 años, con la cabeza rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental y encinta a más no poder, ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María siempre que pudo, hasta un día que solo encontró los escombros del hospital demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lucida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó el gato porque ya se le había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer. Abril de 1978. 12 cuentos peregrinos.